Judith, ¿qué tanto es tantito? Mucho. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y que hoy estamos aquí, un día especial, podemos transmitir juntos con las reservas y todo lo que hay, pero bueno, pues vamos a estar hablando hacia allá para no escupirnos entre nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que hoy a mí de pronto me puede reventar el hígado, y son los famosos tantitos, o ese clásico de qué tanto es tantito, esa idiosincrasia mexicana, así con N, idiosincrasia mexicana que nos afecta tanto como personas y como sociedad. Pero bueno, hoy se va a poner calientito el asunto. No queremos iniciar sin antes agradecer el patrocinio de Shell, bolsas reutilizables. Muy buenos productos, les recomiendo visiten su página. Ellos se encuentran en la web como shell.com.mx, cheel.com.mx. Buen servicio, buenos precios, bonito todo. Chéquenlos ahí. Y también queremos agradecer a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Para así ya, sin ponerla más, sin que tengamos más tantitos, vámonos de lleno a platicar sobre esto. ¿Qué me cuentas, Judith? Ese es un tema que tú y yo traemos atravesados y creo que es... Sí. A los dos nos repatea y creo que es porque somos muy cuadrados respecto a seguir las reglas. Yo diría respetuosos, pero bueno, a lo mejor estoy viendo de más. Pues ahora les platicamos y nos dicen ustedes ahí, nos pueden dejar en los comentarios qué opinan. A lo mejor somos un poquito obsesivos compulsivos. Entonces estábamos platicando y dentro de la plática, por ahí nos encontramos con un artículo muy bueno escrito por Andrés Tapia en la página Asuntos Pendientes Antes de Morir, donde precisamente comenta los tantitos que forman parte de la ideología y la idiosincrasia y los modus vivendi y operandi de la gente nacida en México, o sea, nosotros los mexas. Aunque la frase ¿qué tanto es tantito? Se escribe entre signos de interrogación porque propiamente es una pregunta, no se trata de una pregunta, la neta lo decimos ya afirmando, y lo que afirma es una verdad obvia, que está matizada completamente de cinismo en una sociedad poco adepta al cumplimiento de las reglas y en cambio adicta a la impunidad. Perdón por la grosería, para los mexicanos nos encanta el me fregué o me chingué al sistema. José Moreno de Alba, que es un lingüista, filósofo y escritor mexicano, advirtió un dejo subversivo en la pregunta ¿qué tanto es tantito? Si bien solo se detuvo a explicar su connotación lingüística y a rastrear su uso. Y es que ese qué tanto es tantito ya está arraigado a nuestra sociedad mexicana, tal vez también latinoamericana, y los que nos escuchen en otros países de Latinoamérica, cuéntenos, pero no es algo, por ejemplo, europeo del primer mundo, y no es por ser malinchista, pero es parte de lo que nos define. La Real Academia Española tiene una excepción para el significado de tantito como un diminutivo de tanto, y significaría que es poco, tal vez sería poco, o sea, y el pensar, no es nada más el poco en cantidad, sino el poco desde un punto de vista más cualitativo que cuantitativo. En el libro Suma de Minucias del lenguaje, Moreno de Alba reflexiona y dice, tal cual, lo cito, creo que solo en México se hace tan curiosa pregunta, esta de qué tanto es tantito, cuya respuesta podría ser algo así como tantito es muy poco. Así es que tantito es diminutivo de tanto. Por su parte, tanto es voz de algo cuantitativo que funciona como adjetivo, sustantivo o adverbio. O sea, lo usamos mucho como esta parte de tanto, para decir es tanto, para decir una cantidad, hace tanto que no te veo, cosas por ejemplo, ¿no? En este caso, la primera reacción de un ser humano o sociedad ante una tragedia, algo insólito, algo que no es grato, lo hablamos ya antes, estos 5 pasos del duelo, la primera reacción es la negación. Es que esto no puede ser, es que no es posible, esto no ha ocurrido, etcétera. Después de ello, lo lógico es que sobreviene una aceptación del hecho que es dolorosa
y de ahí esta resignación. Son los pasos de la pérdida, ya se ha platicado antes, todo el mundo los conoce. Y aquí es donde los mexicanos encontramos que para poder sobrevivir este infortunio, el problema, la bronca, el dolor, lo que se puede hacer es minimizar la tragedia, minimizar el dolor, la pérdida, el problema, pero también pues convertirlo en un adjetivo diminutivo. Eso ayuda a minimizar, es pequeño, es chiquito, no hay tanto problema. Y de esa manera es que cuando algo que debió ser grande o muy grande, lo convertimos en algo que es bien poquito. Y tal vez este tema así suena un poco enredado, por eso queremos ponerlo más con ejemplos del día a día, algunos en los que voy a descargar todo ese coraje, enojo, encono, molestia, encanojamiento y todo lo que tiene que ver, porque los vivo en el día a día y de veras me ponen mal, y yo creo que no nada más a mí, a todos. No llegamos creo que no, pero no llegamos al nivel de ser monstruos que quieren arrancar cabezas, pero son esos pequeños poquitos que a la larga se convierten en grandes muchitos. Entonces, para muestras, botones, y vamos a empezar con lo que a Judía le encanta. Por ejemplo, estamos enfermos de X cosa. El doctor ya nos dijo con todas sus letras, no tienes que comer tal cosa porque te hace daño. ¿Qué tanto es tantito? Nada más me voy a comer tantito pan, tantito postrecito, tantita rebanada, tantito refresco, tantito alcohol. Y la bronca es que esos todos tantitos se suman y se vuelven en un muchote. Y así tenemos gente con diabetes en un país como tanto sobrepeso, porque el niño no debe comer dulces, es tantito, o sea, dale un poquito, ¿qué pasa? Es poquito, exacto, tantita azúcar y ya. Y las señoras, señores que ya tienen diabetes, oye, es que no debes comer pastel, sí, pero nada más tantito, es que se me antojó, dame un pedacito. Y esos tantitos son los que a la postre realmente complican la salud y acaban matando a la gente, o sea, y luego es... Por ahí un dicho, lo escuché muchas veces, no sé qué tan local sea, pero es, ¿y de qué murió? Murió de tantitos, de que comió poquitos, murió de poquitos. Y suele pasar. Eso desde un punto de vista muy de salud, que es algo que nos afecta y que muchas veces estamos nosotros diciendo a las personas. Justo hoy de una estudiante que estaba fumando, decía, ya no fumes, o sea, nada más son 5 cigarros, 5 al día es un montón, o sea, ya no fumes porque me preocupa tu salud, ¿no? Pero es ese tantito que nos vuelve permisivos para cosas que son dañinas. Otro ejemplo. ¿Ibas a hacer algo? No sé, adelante. Otro ejemplo, pero va después del tuyo. Ok. Un ejemplo que a mí es el que casi que en el día a día me puede reventar un par de órganos internos. Esas personas que... aquí, quien no conoce Jalapa, Veracruz, les cuento. Jalapa es una ciudad-pueblo. Empezó como pueblo, creció a ciudad, pero las calles no crecieron, se quedaron del tamaño que eran. Entonces, las mejores calles de Jalapa tienen 2 carriles, y solo 2, ¿sí? Avenidas grandes que conectan Jalapa tienen 2 carriles. Y de pronto, podemos ver tráfico, ¿y qué pasa? Que van avanzando los coches, empiezan a hacer este cuello de botella de que uno tiene que pasar y el otro no pasa, etcétera, porque hay un solo auto, estacionado en uno de los carriles, porque se bajó tantito a hacer algo. Nada más bajé 5 minutos a dejar mi ropa en la lavandería, a recoger al chamaco, a entregar algo, a abrir mi puerta, lo que quieran. Entonces, el problema es que esos 2 minutos, ese tantito, genera un tráfico, no digo que imposible, pero que no debería ser, que con que la gente respetara, con eso pues estaríamos del otro lado. Les tengo ahorita otro ejemplo, pero me quiero centrar mucho en De veras, neta, no lo hagan. Esa sí es la gran diferencia entre ser tercermundistas y primermundistas. Y no es malinchismo, es algo que tenemos que cambiar aquí. Porque mientras no cambiemos eso, seguimos adjetivando un serio problema como el tráfico, siendo parte de ese problema, pero defendiéndonos y escudándonos en es poquito, no estoy afectando mucho. Si contaran cuántas personas están afectando en ese minuto que se bajan, o sea, y aparte no es tan difícil, se estacionan a la vuelta, caminan tantito y entonces ya pueden resolver su problema. ¿Qué es que paso por el chamaco? Nada más le abro la puerta y él sube y lo estorbo tantito. Bueno, de ahí estaciónate a la vuelta o a 5 cuadras, entonces camina tantito y ve por tu hijo. O sea, eso es
lo que como sociedad tenemos que entender y cambiar para ser mejores. Si no, somos personas bien egoístas que por nuestro bienestar afectamos y de verdad en gran manera y medida a muchos otros. ¿Tienes otro ejemplo? Sí, pero más adelante creo que nos tenemos que aventar un programa del hedonismo que tanto daño nos está haciendo. Tantito. Nada más, otro ejemplo así de que, oye, ¿tú eres corrupto? No, yo no. Bueno, nada más tantito. Una vez le di mordida al de tránsito. Y por todos esos tantitos que nada más una vez le han dado mordida a alguna autoridad, tenemos unas broncas de corrupción sorprendentes en México. Sí, somos el país de... Sí, robé, pero robé poquito. Tantito. O sea, eso es a lo que llegamos y a ese nivel de cinismo. O sea, ya hasta nuestros representantes nos están diciendo, sí, robé, pero robé tantito. O sea, ¿con qué cara llegas tú y le dices a alguien, sí te robé, pero tantito? Y hay otros que han robado más. Sí. Pero pues bueno, esos son unos ejemplos que vemos en el día a día y que a veces no nos damos cuenta porque esos tantitos no están bien y nos podemos enorgullecer mucho así de que, ay sí, pero es que es parte de la cultura del mexa, le pone el sabor. No, señores, por eso somos tercermundistas, por eso estamos en donde estamos. Ahora, vamos a ver los ejemplos un poquito más crudos, más salvajes para ver si así nos cae el 20. No sé si recuerdan por ahí de Nuevo León, si bien recuerdo fue en Monterrey, un incendio accidental consume una guardería. Ah, no, este fue otro. En un sí, es este. En la guardería ABC consume por accidente y mueren 49 niños. Y decenas resultan con heridas, con quemaduras que marcaron sus cuerpos y sus vidas. Era una guardería. Niños, ¿de qué edad estaban ahí? Al día de hoy, excepto una funcionaria de rango menor, ninguno de los implicados está en prisión. Como había cerca de 200 personas en esa guardería y solo murió una cuarta parte de las mismas, ¿qué tanto es tantito? Fueron poquitos. Sí, esa parte de convertir la desgracia en un número cualitativo y no cuantitativo es muy cruel. Y bueno, le voy a dar otro ejemplo y quiero también después platicar lo que justamente vi el día de ayer, que ya es patético a lo que hemos llegado. Pero en abril 2011, pues aparecen 190, esto es aquí en México, el país, aparecen 193 cadáveres. ¿Sí? Los encuentran en fosas clandestinas. ¿Y qué es lo que hacen los medios? Bueno, al principio mucho revuelo, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los responsables? Que caigan cabezas, etcétera. Después se va convirtiendo en un ocultamiento y darle esa noticia a un bajo perfil. Porque, no sé, me puedo imaginar muchas cosas, pero mientras no tenga pruebas, no puedo hablar de más. Y sabemos cómo se mueven muchas cosas a esos niveles, ¿sí? Sin embargo, al día de hoy no hay ni siquiera un intento de investigación de esos crímenes de lesa humanidad en instancias de la ONU o cosas por el estilo, y todo se convierte en una comparación insana, tonta, si me permite decirlo así, porque es que es una comparación muy tonta, en el que entran cosas como, bueno, sí, o sea, sí hubo 300 inmigrantes muertos, pero piensa en la guerra en Alemania, ¿sí? Cuando mataron a 6 millones de judíos. O sea, si los nazis mataron a 6 millones de judíos, 300 inmigrantes no son muchos. Es decir, ¿qué tanto es tantito? A ese nivel de estupidez podemos llegar y defender lo indefendible, porque perdón, pero que muera una sola persona es una tragedia. Por ahí hay un dicho que dice, una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es un número. Y sí, desgraciadamente así es como está pasando, y eso estamos viviendo hoy en día. No es historia de hace 50 años o la independencia, no. Está pasando hoy en día. Y si lo quieren todavía más fresco, vámonos a la pandemia que aún estamos viviendo, porque mis cielas, lo siento, pero seguimos en pandemia. Sí, ya estamos vacunados, sí, ya llevamos 2 años, más de 2 años conviviendo con el virus, sí, ya lo conocemos mejor, pero seguimos en pandemia. ¿Qué tanto es tantito los millones de muertos que hay? Digo, seguimos habiendo muchos humanos, y no, son un montón de personas que han fallecido en esta pandemia, y aún así no entendemos que ese tantito que salí a la tienda, tantito que me fui al antro, tantito que me fui al concierto, tantito que no usé el cubrebocas porque nada más fueron 5 minutos, nos sigue matando
o sigue matando a otras personas que vamos por ahí contagiando. Sí, y es triste. Decía justo ayer, dice, aquí somos apolíticos, no le tiramos a nadie, ni apoyamos a nadie. Y no es que creamos más en un partido que otro, no, creemos en todos los partidos porque creemos que todos están igual de mal, ¿va? Entonces, lo aclaro para que no vaya a pensarse otra cosa, pero justo ayer vi que el presidente precisamente decía que los periodistas muertos por el gobierno, sí hay, pero son pocos. O sea, esa fue, y literal así fue, sí hay, pero son pocos. Como si eso restara el valor a la importancia de una vida. Y de nuevo, no es nada contra el presidente porque no es él, somos todos, y es el gran problema. Un presidente, un gobernador, alguien corrupto, alguien que afecta, no podría tener un espacio de existencia si no fuera porque se lo permitimos todos los demás. Porque damos la mordida, porque nos estacionamos donde no debemos, porque nos metemos en la fila que no nos corresponde, por todo eso que es nada más un tantito. O sea, cosas tan sencillas como una caja de 15 artículos, he visto gente que se forma con 17. Si no tiene 17, sí, pero es tantito, o sea, son 2 más. Sí, pero es que dice 15, o sea, y son reglas por algo. Y sí, no va a cambiar mucho si usted se forma ahí, pero está cambiando todo lo que usted hace y por eso nuestro país y nuestro mundo está como está. Un popote al agua, una bolsa en la calle que tiramos, una basura que no levantamos. Esos tantitos se van formando y hoy en día tenemos una isla de plástico en el océano que es ya del tamaño del estado de Texas. O sea, y está hecha de puros tantitos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar un tantito para que nuestro mundo sea mejor. Porque aparte, estamos cavando nuestra propia tumba y si no, chequen cómo anda el clima, chequen cómo están todos los problemas, pregunten por el agua en varios lugares donde ya no hay agua, pero hace un mes, hace un año, la gente salía y no voy a lavar la banqueta con manguera. Un tantito. Los tantitos lo están acabando y no nos damos cuenta. Entonces, ojo porque sí, se pone complicado. Perdón si saqué mucho de ese coraje que traigo, pero es que de veras, cambiar es sencillo, no tenemos que hacer grandes cambios, tenemos que cambiar ese tantito para dejar de tener todos esos tantitos. Y desde esa perspectiva que acabamos de dar y los ejemplos tan crudos que dimos en las noticias de hace unos años, cualquiera de los ejemplos no es considerado una tragedia, ni afrenta, ni siquiera estupidez, porque hay muchas cosas que son por estupidez, por más de lo que sea, sino apenas el uso y las costumbres de una sociedad tan cínica, indiferente y comodina, que para permanecer en el mundo decidió que lo inmenso, que problemas que son enormes, son nada, que lo grande es nada, que la muerte que pasarnos a traer a otras personas es nada. Entonces, por mi parte, para cerrar, los invito a que reflexionemos qué tan fans somos de los tantitos, porque es muy fácil decir, no, yo jamás no hago esas cosas y eso, aquello. Reflexionamos qué tanto ocupamos la palabra de tantito, qué tanto nos volamos las reglas, qué tantito manejamos alcoholizadas 2 cuadras porque yo tomado manejo mejor, y qué tantito hacemos esos problemas menores, porque si lo usamos, déjenme decirles que no somos la solución, al contrario, somos parte del problema. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y bueno, si conocen a alguien que sea fan de los tantitos, de ese pretexto tan malo, compartan el programa si se creen que serviría para que alguien empiece a cambiar este punto de vista, que nos ayude a identificar si es cierto, yo también soy parte de los tantitos. Ahora que los identifique, veo cómo los cambio para bien. Es parte de esto que queremos en Radio Back. Esta sabiduría práctica no es regañar, no es apuntar, es ya me di cuenta de lo que no está bien y que como sociedad puedo cambiar. Voy a dejar de hacer eso, no voy a estacionar en una calle que no debo, no voy a dar esa mordida nada más porque es fácil, no voy a caer en los tantitos porque le estoy dando en la torre a mi sociedad, a mi país, a mi familia, a la gente que quiero y a mi mundo. Entonces, compártanlo para que cada vez haya más personas que dejen de utilizar los tantitos. Que alguien piense en los niños. También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2.
YouTube, Spotify y Apple Podcast Radiovac. La página web la encuentran como radiovac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Burnout. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.